Henry Ebrar, buenas tardes, Henry. Qué placer Muy tenerte buenas por tardes, Charlie. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo el equipo? Y feliz año. feliz año para ti, mucha salud, Henry. Qué placer tenerte aquí en el mediodía con Mariotti y compañía por primera vez. Y sabemos que te tendremos muchas veces. Mira por dónde comienzo. Adelante y valor, por supuesto. Con Mira todo por gusto. dónde comienzo, Henry. A ver. Estados Unidos, con todo este lío, ¿verdad? Biden Sí. va a asumir, etcétera, etcétera. Ahora, es nuestro principal socio comercial. Ujú. Nos están bajando línea la franca y abiertamente con el tema chino. Sí. Vimos las declaraciones del canciller Roberto Álvarez con el tema, por ejemplo, de Venezuela, pero también respecto al problema, a lo que pasó ayer en el Capitolio. En ese escenario, la economía dominicana, ¿cómo arranca? No va a pasar nada independientemente de si esto se agrava, si hay una crisis institucional en los Estados Unidos. Mira, Charlie, la matemática es muy sencilla. Al ser tan estrecha, tan íntima la relación entre la economía de los Estados Unidos y la economía dominicana, se acostumbra a decir que por cada punto adicional que crece la economía de Estados Unidos, la economía dominicana crece 1.6 adicional. Al revés también funciona, por lo que es muy importante seguir observando el desarrollo de los acontecimientos en Estados Unidos, porque obviamente la incertidumbre política tiene un precio sobre la economía, y entonces hay que rezar de que, mira, todo lo que ha pasado ayer no termine descarrilando el repunte de la economía de Estados Unidos que se espera para el 2021, porque el país que más se va a beneficiar en el 2021 de la recuperación económica de los Estados Unidos después de COVID va a ser la República Dominicana. Así que dependemos de Estados Unidos para el turismo, para las exportaciones de zona franca, y recordemos la importancia tan dramática que tuvo el año pasado el tema de las remesas, que lejos de caer, que era el pronóstico inicial, que las remesas fueran a bajar casi un 15%, pasó todo lo contrario, y eso se debió a obviamente la generosidad de los programas de transferencia a nivel federal. Y vamos a ver ese en el Partido Demócrata, que ahora tiene el control total, incluyendo el Senado, que también es algo muy importante. Ya no va a haber poder dividido entre Casablanca y el Senado. Vamos a ver esta nueva agenda económica en que puede favorecer o desfavorecer a la República Dominicana. Henry, rápidamente, solamente la matemática, la parte de las matemáticas que dijiste para la audiencia, porque lo que hablaste, obviamente, la gente, nuestra audiencia lo entendió perfectamente. Pero cuando tú dijiste, si la economía dominicana crece tanto y la norteamericana decrece tanto, o si la economía dominicana decrece y la americana, esa ecuación, repítela, por favor. Efectivamente, mira, vamos a asumir que se prevé este año que la economía de los Estados Unidos alcance un 3% de crecimiento y la economía dominicana un 5%. Si la economía de los Estados Unidos, en vez de crecer 3, crece apenas 2, o sea, un punto menos, eso afectaría a la economía dominicana con una caída de 1.6. O sea, que en vez de crecer un 5, estaríamos creciendo un 3.4. Esa es la primera relación. La segunda relación, que es muy importante, es que dependiendo cuáles son las decisiones económicas que se vayan a tomar en los Estados Unidos del lado fiscal, eso va a afectar el valor relativo del dólar en el mercado internacional. ¿En qué afecta a la República Dominicana? Oh, muy sencillo. Si sigue la tendencia a la baja del dólar frente a las demás divisas, esto tiene como consecuencia un crecimiento de los precios del petróleo. Es parte, una de las razones por las cuales últimamente hemos visto como de manera inclusive muy acelerada, en el día de hoy el petróleo ya superó $51 en el mercado de Nueva York, y ahí la matemática nuevamente es muy sencilla. Por cada dolarcito que sube el precio del barril del petróleo,
le cuesta a la República Dominicana más de 3.000 millones de pesos adicionales pagar la factura petrolera. Por lo que tenemos que vigilar esto, porque en el presupuesto del 2021 se contempló un promedio nada más de $45. Ya estamos en 51 en apenas 7 días. Buenas tardes, don Henry Jenny Aquino. Qué alegría saludarle. Ayer salía en los periódicos de que los empresarios estaban esperanzados en que este año, si llegaba la vacuna, podríamos tener otra vez la reactivación económica que necesita el país, que podríamos levantarle. Es el optimismo que tenían ellos, porque una vez que tengamos la vacuna, pues todo vuelve a la normalidad. Pero hemos visto que hay muchas empresas que actualmente han dejado solamente a los empleados más eficaces. Llámense que si antes un departamento tenía 5 personas y ahora con 2 se resuelve, se están con 2. Si volvemos a tener esta normalidad, ¿entiende usted que sí podríamos recuperarnos, decir la verdad? Porque decía el señor Antonio Siriaco que actualmente tenemos 500,000 de personas desocupadas y 300 que no podrían volver a tener un empleo. ¿Qué me dice usted? ¿Cómo ve la mirada? No, efectivamente, eso va a ser uno de los temas muy álgidos en la agenda que es tanto económica como social, el tema del desempleo. Hay que recordar que una de las consecuencias más graves del coronavirus ha sido los despidos, las suspensiones de contratos laborales. Si vemos las estadísticas de la CIPEN o de la misma Tesorería de la Seguridad Social, entre marzo y junio prácticamente, y solamente estamos hablando de empleos formales, se perdieron unos 560,000 empleos o cotizantes formales. De esos a noviembre apenas la economía había recuperado el 40%, o sea que todavía falta mucho. ¿Qué pasa? Es que lamentablemente el crecimiento y los empleos van a una velocidad muy diferente. La economía cuando repunta se recupera subiendo por el ascensor. La creación de empleos lamentablemente sube por la escalera. ¿Qué pasa? Que cuando ya empieza la crisis, una de las medidas que fácilmente toman los empleadores es disminuir la nómina. Lamentablemente, cuando repunta la economía, es una de las últimas medidas que se toma porque hay que estar muy seguro que ya el repunte económico es permanente. ¿Cuál es la situación hoy en día en la República Dominicana? De acuerdo a las últimas cifras disponibles que corresponden al mes de noviembre, ya si tú separas dentro de la economía lo que es la parte turística, que se caía todo un 45%, del resto de las actividades, ese resto de las actividades, por primera vez desde el coronavirus, está empezando a nivelar. Un crecimiento, pero muy pequeño, 0.2%. La economía va a cerrar con una caída drástica todavía de un 6.8% y obviamente hay optimismo a principio de año, pero es un optimismo también muy cargado de muchas incertidumbres y sin duda alguna lo que pasó ayer en los Estados Unidos es una incertidumbre adicional. Vamos a tener crecimiento económico este año, pero lamentablemente uno de los sectores que genera muchos empleos en el país, que es el sector turismo, que entre los empleos directos, indirectos, formales, informales, estamos hablando cerca de 1 millón de empleos que dependen del sector turismo. No vamos a tener esta recuperación tan franca, tan definitiva como hubiésemos esperado, por lo que eso es lo que obligó, de hecho, a prorrogar lo que no estaba previsto en el presupuesto 2021, estos programas de asistencia social, porque van a seguir siendo necesarios durante por lo menos la primera mitad de este año 2021. Oye, lo siguiente, Henry. Evidentemente que el panorama, el panorama no pinta bien, pero bueno, ¿qué tan optimistas podemos ser dentro, digamos, de todos estos nubarrones, ventiscas? Se está hablando de fase 2, de eliminar fase 2. Eso obviamente que son más suspensiones. Pero hay un tema. Las MIPYMES y las pymes, pequeñas y medianas,
pequeñas y medianas, y la micro de 2 empleos, 3, 4 empleos que ya prácticamente no existe. La clase media, ¿qué va a pasar con la clase media, Henry? Sí, eso, Charlie, has tocado lo que creo va a ser el enorme reto para la sociedad dominicana en este año 2021, que más que un año de recuperación, creo que va a ser un año de transición, porque es un año en el cual se van a tener que tomar decisiones muy importantes que van a abarcar mucho más allá del año 2021. Hay que retomar la agenda de reforma. Ahí obviamente estamos hablando de la reforma fiscal, pero yo creo que va mucho más allá de simplemente un pacto fiscal. Lo que estamos hablando es redefinir el pacto social en la República Dominicana, porque si bien hay una situación de crisis todavía que no se ha resuelto, yo creo que ya no se puede seguir esperando y seguir demorando o posponiendo esta agenda de reforma, conjuntamente con tres temas. La inclusión de las pequeñas empresas. Y yo creo que si no logramos formalizar esas pequeñas empresas, entonces la reforma va a fracasar. Esto tiene que ser un eje indispensable, porque inclusive para recuperar todos esos empleos, no creo que esa capacidad de generar tantos empleos vendrá de las grandes empresas. De hecho, tradicionalmente lo que vemos es que cada vez más las grandes empresas, para lograr ser más eficiente, más productiva, tienen tendencia más bien en muchos aspectos y más con la tecnología, que mucha tecnología descubrimos durante el COVID, es reducir puestos de trabajo. Entonces vamos a necesitar esas pequeñas, esas microempresas para crear y recuperar muchos de sus empleos perdidos. Esto tiene que ser un tema fundamental en las discusiones de este pacto fiscal, de este pacto social. Si llegamos a tener una reforma que incrementa las tasas impositivas, yo creo que eso va a terminar muy mal. Yo creo que ahí vamos a tener que reinventar completamente el andamiaje fiscal, tributario, revisar muchos temas pendientes sobre la seguridad social. Y yo creo, y no sé, yo sé que no es fácil resolverlo, pero tenemos que asumir que el nivel salarial en la República Dominicana está por debajo de donde debería de estar. Y yo creo en las negociaciones, y una negociación positiva sería, a cambio de bajar algo en la tasa impositiva del impuesto a la renta corporativo, hay que negociar y acordar la planificación en 4 o 5 años de una recuperación sustancial del nivel salarial real. Muy fácil para mí decirlo, yo sé que es un reto muy grande, pero tenemos que tratar de lograrlo. Y la clase media, la clase media, la clase baja, las personas de bajos ingresos tienen fase 1, fase 2, la preocupación permanente, ¿qué hacemos con esos sectores carenciados? Y obviamente la gente de mayores ingresos anda, digamos, más tranquila. Ahora, esa clase media golpeada, reducida, ¿qué vamos a hacer con ella? Un economista de tu hidalguía y de tu formación y preparación, ¿qué puede decir? Es que a eso voy. Yo creo que tenemos que formalizar la economía, tenemos que eficientizar el Estado, tenemos que pensar, y yo creo que esta crisis nos los enseñó, de que mucha gente pensaba que la agenda tenía que ser una agenda completamente liberal, que era hay que achicar el Estado y dejarle todo al sector privado. Yo creo que, mira, hay que dejar al sector privado lo que le corresponde, crear riqueza, crear empleos, crear ganancias, crear esos empleos, ser competitivo para exportar, pero el Estado necesita funcionar bien. Si no tenemos un Estado que funcione bien, va a ser muy difícil hacer la transformación del modelo económico. No es fácil, porque eso quiere decir que, de cierto modo, la manera de redistribuir la riqueza que se pudiese generar es a través de un gasto público de calidad. Hay grandes aspectos que por las carencias del Estado terminaron siendo administrada, gerenciada por el sector privado.
pero hay cosas que llamo el bien común, la educación, la salud, el agua, son cosas que un Estado moderno eficiente debería de poderse suplir a la población. Eso es Eh, un aspecto importante, porque se necesita, porque si no, es la clase media que termina pagando el impuesto y por encima lo paga doblemente porque paga educación privada, Henry, paga Henry, salud privada. Henry, tenemos que interrumpirte porque viene el boletín, que eso es condición aquí inapelable. Volvemos contigo en breve. Bueno, seguimos aquí con Henry Ebrard, señor Pou. Creo que quedó claro el tema más o menos de la clase media, pero ahí está Daniel Pou. Adelante, señor. Buenas tardes, Henry. ¿Cómo te encuentras? Muchas felicidades. Un placer estar de nuevo contigo, Daniel. ¿Cómo va todo? Bien. Yo creo que el tema de la clase media aún no ha quedado claro, porque esto es como jugar una simultánea en ajedrez. Hay una serie de variables a nivel macro que hay que sincronizar para poder buscar una solución. Y así lo entiendo, lo infiero por lo que acaba de decir Henry. Henry, ¿crees que esta situación, esta pausa en el COVID-19 nos da las pistas suficientes para dar el golpe de timón que se requiere en el modelo económico dominicano? Mira, yo espero que eso haya sido, en fin de cuentas, el beneficio del COVID para la República Dominicana. Por muchas circunstancias, el hecho de que la economía estaba creciendo a pesar de todo, siempre hemos demorado y postergado lo que sabíamos que teníamos que hacer. Recordemos, todos hemos participado entre 2010 y 2012, 2010-2011, a los trabajos de preparación de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, Claro. que es una ley, no es una sugerencia, No. es una ley. Y el trabajo que se hizo en aquel tiempo fue excelente. Y yo creo que hay que revisar algunas cosas, actualizarlas, por supuesto, pero hay un trabajo profundo que se hizo y que yo creo que sería muy tonto dejar perder este trabajo. Ahora, creo que las circunstancias, como tú lo dijiste, nos van a obligar. Lo que sí yo creo que la misma experiencia que se ha tenido del pacto eléctrico, que todavía no se ha firmado, que ya se ha anunciado que se entiende que se logrará firmar antes de finalizar este mes de enero, un pacto eléctrico es mucho más sencillo que un pacto fiscal y que un pacto social. Yo creo que en algún momento el presidente de la República va a tener que asumir un nivel de liderazgo suficiente para en algún momento, pues, sencillamente pitar el fin del recreo, ¿no? Va a haber mucha discusión, vamos a tomarnos 5 meses, 6 meses, 9 meses, pero en algún momento se tendrán que tomar decisiones. Es imposible llegar a un consenso entre tanta gente para temas tan difíciles. Ahora, si el presidente de la República construye un relato que permita, un relato te permite crear un consenso, porque yo creo que hay grandes ideas sobre las cuales todos vamos a estar de acuerdo. Después se complican las cosas cuando tú vas al nivel de detalle y en la medida en la cual vamos a tener un abanico mucho más amplio que solamente el tema tributario, será curiosamente más fácil llegar a esos acuerdos, esos consensos, porque entonces vamos a tener que ver todas las partes. Sabemos que tenemos que revisar el tema de la seguridad social, porque hoy en día el sistema tal como está diseñado no garantiza pensiones dignas por una serie de razones. Entonces, no podemos esperar 20 años que estalle el problema como ha estallido en Chile, por ejemplo, que lo vimos en los pasados 2 años. Entonces, eso lo tenemos que hacer ahora. Tenemos que ver el tema salarial. Yo creo que el tema salarial es un asunto muy importante. Yo le voy a dar un dato nada más sobre esto. Este dato ha pasado completamente desapercibido. El Banco Central en diciembre publicó la nueva actualización del valor de las canastas básicas. La canasta básica del quintil 1, es el 20% de los hogares más pobres del país. Este quintil 1, su canasta hasta la actualización estaba entre 14,000 y 15,000 pesos mensuales. Los nuevos cálculos del Banco Central
lo ubican ahora en más de 21,000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado, hasta el de las empresas más grandes, que anda por 17,000 pesos, tiene la capacidad de comprar esta canasta. Otro dato, el nivel salarial es tan bajo en la República Dominicana que el 85% de los asalariados no ganan suficiente dinero para tener el privilegio de pagar algo de impuestos sobre la renta. Eso nos muestra que tenemos que revisar todo eso, bajar tasas, porque uno de los problemas de la clase media, que como siempre es el jamón del sándwich, ¿no? Las bases impositivas son muy estrechas, graban muy poca gente y principalmente gente de clase media. Al ampliar las bases, tendremos la posibilidad de bajar algunas tasas impositivas y eso debería, conjuntamente con mejor formalización, con baja de los niveles de evasión, crear un sistema mucho más virtuoso, ser más competitivo, más atractivo como país y de nuevo generar riquezas y a través de un Estado que funcione mejor con el gasto público, hacer que esta riqueza nueva le pueda llegar a la gente, que yo creo que ha sido la gran crítica al modelo que hemos tenido. Fuerte crecimiento económico, pero este crecimiento económico ha tenido muchas dificultades para llegarle a las grandes mayorías. Yo creo que es el gran reto que tenemos en este año 2021, probablemente obligado por las mismas circunstancias. Henry, muchísimas gracias, Henry. En la próxima, cuando nos toque, creo que hay que mandar a mucha gente a releer el contrato social de Rousseau, porque creo que cuando hablemos de pacto social, llegar a un pacto fiscal donde nadie va a querer pagar los platos rotos, hablar del pacto eléctrico que ya prácticamente, supuestamente, según Lisandro Macarrulla, está firmado, habría que ver qué se firmó, qué se va a firmar. Recordemos que en el pasado prácticamente estuvo listo en el Consejo Económico y Social y finalmente el hoy partido gobernante no lo firmó, no se integró al proceso, pero hay que releer a Rousseau, Henry. ¿Qué vamos a hacer con el impuesto sobre la renta a personas físicas? ¿Qué vamos a hacer con el impuesto sobre la renta a empresas, a personas jurídicas? ¿Qué vamos a hacer con los ITEVIS? ¿Qué vamos a hacer con el IPI? Hay muchas cosas, pero esto obviamente, lógicamente, volveremos con Henry Ebrard en algún momento. Con mucho gusto. Porque el tema económico va a determinar muchas cosas en la República Dominicana por venir.